Buenos días. Hoy vamos a hablar de el componente que más fallos suele dar en el ordenador. De hecho, pone el libro que prácticamente un tercio de los fallos que pueda haber en un equipo electrónico, en un ordenador, suelen venir por parte de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación sufre mucho porque está conectada a la red eléctrica y las fluctuaciones que hay dentro de ese flujo de corriente pues lo que hacen es que suele perjudicar notablemente el funcionamiento de la fuente de alimentación, que al fin y al cabo es lo que vemos aquí, es electrónica, ¿no? Tiene un montón de componentes, de condensadores, de bobinas, etcétera, que suelen fallar cuando hay, pues con el tiempo y con exceso de uso, pues puede llegar a fallar. Bien, vamos a hablar de no solo de fallos, sino también, pues en primer lugar, de los distintos tipos de fuentes de alimentación que hay. Sabemos que la fuente de alimentación es el componente que nos da la alimentación a todo el equipo, a todo lo que es los componentes que necesitan una tensión, y a lo largo del tiempo pues ha ido variando y evolucionando. Las primeras que aparecieron fueron las fuentes de alimentación AT, ¿no? Igual que hablábamos de los factores de forma de las placas base, de las cajas, también las fuentes de alimentación tienen ese factor de forma. Hablamos entonces de fuentes de alimentación tipo AT, tipo ATX, y luego las hay ya de las típicas que son de propietarios, ordenadores propietarios. Bien, las primeras decíamos que eran las de los ordenadores con el factor de forma AT, que tenían unos conectores especiales para conectar a la placa base. Son esos que aparecen ahí en la imagen, los conectores P8 y P9. Estas fuentes de alimentación tenían dos entradas, ¿no? Como veis ahí, o mejor dicho, una entrada y una salida. Una entrada que era la que venía de la alimentación del enchufe, ¿no? de la tensión de la pared, los 220 voltios, y a continuación una salida que era la que permitía dar alimentación a la pantalla. Bueno, esto ya no se estila, ya no se utilizan este tipo de fuentes de alimentación, sino que ahora lo que tenemos son las que corresponden al factor de forma ATX. Es el que conocemos, el que hemos visto en el taller, son conectores de 20 pines o los más habituales ahora mismo de 20 más 4, 24 pines. Esta es la fuente de alimentación tal como la conocemos y es el conector que va a la placa base con la parte de 20 pines más 4. Como veis aparecen, hay un montón de cables de colores que ya hemos comentado una vez, los hay rojos, los hay amarillos, negros, verde, azul. ¿Vale? Distintos colores. Cada color lo que significa es una tensión distinta. Es decir, cada uno de estos pines que tiene el conector que viene de la fuente de alimentación da un voltaje distinto. Y eso se distingue por el color que tiene el cable. Concretamente, y es lo que podemos ver en este dibujo, aquí vemos definido cada uno de esos colores a qué corresponde en cuanto a tensión. Por ejemplo, el cable naranja pues corresponde a una tensión de más 3,3 voltios. El negro, por ejemplo, es tierra, ¿no? Ground en inglés. El rojo son 5 voltios y así. ¿Vale? El gris, por ejemplo, es un cable especial. El amarillo son 12 voltios, etc. El blanco menos 5 voltios. ¿Vale? Entonces, la fuente de alimentación lo que proporciona es a cada componente la tensión que necesita de acuerdo a cada uno de esos voltajes que son los que precisan cada uno de los componentes. Y todos en relación al cable negro que es masa, que es tierra. Bien, ¿cómo funciona la fuente de alimentación? Porque desde que viene la tensión de 220 voltios, ¿no? La alimentación del enchufe de la pared, ocurre una serie de cosas. Lo primero que es importante es que todos los componentes del ordenador solo pueden funcionar con corriente continua. Sin embargo, la alimentación que nos viene desde la pared, ¿no? Desde el enchufe, es corriente alterna. Entonces, una de las funciones que tiene que realizar la fuente de alimentación es transformar la corriente alterna en corriente continua. Bien, pues veis ahí 4 etapas o 4 fases en las que se puede dividir la actuación de cualquier fuente de alimentación. Bien, lo vamos a ver con los dibujos que se ve bastante mejor. En una primera etapa, podríamos decir, nos llega la alimentación del enchufe de la pared, que como hemos dicho es corriente alterna. Y nuestra fuente de alimentación tiene una parte que es transformadora, una etapa transformadora en la que lo que hace es convertir esos 220 voltios que tenemos por aquí en una tensión mucho más pequeñita, que es la que
pueden recibir los componentes internos de nuestro ordenador. Ahí estamos hablando de 5 voltios, 12 voltios, etc. Entonces lo que hace el transformador es convertir esa corriente de 220 voltios a una corriente todavía alterna, como se puede ver, ¿no? Esta función sinusoidal es la que corresponde a una corriente alterna, pero como decíamos de valores, ¿no?, de magnitud mucho más pequeña, más reducida. A continuación viene el rectificador. El rectificador lo que hace es eliminar esa parte de la señal que veíamos en esta señal de aquí. Lo que hace es eliminar esa parte a través de lo que se conoce como puente de diodos, que viene por aquí también señalado, ¿vale? Puente de diodos o rectificador, que lo que hace es ya convertirnos la corriente alterna en corriente continua, aunque todavía tiene este rizado de aquí, pero que es lo que haremos a continuación es que desaparezca ese rizado. Bien, esta señal que tenemos aquí es la que tenemos a la entrada del siguiente componente, que es el filtro. El filtro, que muchas veces no deja de ser un condensador o una serie de condensadores, lo que hacen es eliminar ese filtrado que tenía la señal para que nos quede una señal ya que tiene esta apariencia, una apariencia ya más o menos continua. Con lo que lo último que falta es estabilizar o regular esa última fase, en esa última etapa, en la que lo que hacemos es dar ya una señal continua, más o menos estable en el tiempo, de forma que nuestros componentes siempre reciban pues o 12 voltios, o 5 voltios, o 3 voltios, es decir, que sea una corriente continua muy estable. También depende de los componentes, ¿no?, de la calidad de los componentes, el que esa tensión sea más o menos estable, el que no haya picos, el que no haya desviaciones grandes de la tensión que deberían dar. Es decir, que si un cable naranja decíamos que daba 5,5 voltios, debería dar más o menos esos 5,5 voltios, esos 5 voltios o esos 3,3. Si se desviara mucho, lo que va a ocurrir es que no funciona, deja de funcionar bien la fuente de alimentación, dejaría de alimentar correctamente los componentes que dependen de la placa base y el equipo dejaría de funcionar. Bien, ¿qué es lo que puede ocurrir en una fuente de alimentación? ¿Cuáles son las principales causas de fallo? Pues la primera es que ocurra una sobretensión. Decíamos que el primer componente que está expuesto a cualquier variación repentina de la alimentación es precisamente la fuente de alimentación, ¿no? La que recibe, por ejemplo, una sobretensión, un pico, por ejemplo, o una caída abrupta de tensión, y entonces la fuente de alimentación tiene que absorber esos picos, esa sobretensión, e intentar que no pase más allá de la fuente. Eso lo que a veces hace es que si ocurre una sobretensión, se funda el fusible que hay dentro de la fuente de alimentación, ¿vale? Esto que veis aquí, esta imagen, es un fusible, y a veces lo único que habría que hacer para arreglar la fuente de alimentación es cambiar el fusible. Bien, como nosotros tampoco somos expertos en electrónica, pues tampoco vamos a arreglar fuentes de alimentación habitualmente, más que nada porque por el precio que tienen tampoco merece la pena. Pero muchas veces es simplemente cambiar este componente, cambiar un fusible. Otras veces puede ser que sea un condensador o varios condensadores los que se han roto, se han abierto, y entonces ya es más complejo, ¿vale? Entonces habría que desoldarlos, volver a soldar componentes que sean de la misma capacidad, etc. Otras veces lo que ocurre es que la fuente de alimentación se calienta en exceso, produciendo que que la fuente de alimentación al final se queme y que se nos convierta el ordenador pues en lo más parecido a una barbacoa. Bien, evidentemente cualquiera de los dos casos pues son indeseables para el ordenador, puesto que al final lo que hace es que la fuente de alimentación deja de funcionar y el equipo pues se para. ¿Qué herramientas podemos utilizar para medir las tensiones o incluso la intensidad de corriente que procede de la fuente de alimentación? Pues en primer lugar tenemos el polímetro. El polímetro tiene diversas funciones. Puede ser voltímetro, es decir, medir tensiones, voltios. Puede ser amperímetro, es decir, medir amperios, intensidad de corriente. Puede ser también ómetro, es decir, para medir, por ejemplo, los ohmios que tienen una resistencia. O también nos sirve para probar diodos y transistores, que son componentes electrónicos que se pueden probar a través de una parte que tienen la mayoría de los polímetros, que nos permite pues comprobar si los diodos y los transistores están en buen estado. Bien, lo que vamos a necesitar nosotros básicamente lo que vamos a usar va a ser la parte de voltímetro, es decir, vamos a medir tensiones en corriente continua
o en corriente alterna. Bien, como veis, el polímetro lo que tiene es una parte que nos permite seleccionar cuál es la función que queremos utilizar, ¿vale? Si queremos utilizarlo como voltímetro, como amperímetro, este selector lo que hacemos es girarlo hacia donde queremos que funcione. Y lo que tiene es pues dos cables, dos bornas que terminan en dos puntas metálicas, que es lo que insertaremos en aquellas posiciones donde queremos medir, por ejemplo, la diferencia de potencial, ¿no? la tensión o la intensidad de corriente. Bien, vamos a ver un poquito más en detalle cómo funciona un polímetro. Vemos aquí lo que sería el polímetro y decíamos que el selector lo moveremos hacia la zona que nos permita medir lo que estamos buscando. Hemos dicho que tiene varias zonas. Una primera zona que es para medir resistencias, ¿no? Los ohmios, que tiene una resistencia. Otra parte que nos permite medir voltios en corriente continua. Otra parte para medir voltios en corriente alterna. Otra parte para medir amperios, es decir, intensidad de corriente en corriente alterna. Y una última parte para medir amperios, es decir, corriente, pero en corriente continua. Entonces lo que haremos nosotros será, decíamos, mover el selector hacia aquella zona en la que queramos medir. Veis también que en cada zona hay una serie de medidas o de unidades, de forma que nosotros podemos seleccionar primero, en qué zona queremos movernos y segundo, cuánto es lo que queremos medir. Bien, esto es muy importante porque podemos romper el polímetro si no tenemos cuidado. Imaginemos que lo que quiero medir es la tensión que hay en el enchufe de la pared. ¿Vale? Lo que me va a medir son 220 voltios. Entonces, si son 220 voltios y además de corriente alterna, ¿vale? Yo lo que haré es colocar el selector en esta posición de aquí, ¿vale? Es decir, estará en esta zona de aquí porque esto lo que me permite es medir tensiones de corriente alterna. Lo siguiente importante es en qué zona o en qué unidad pondría el selector. Si yo pusiera el selector, por ejemplo, aquí en 20 y yo mido una tensión de 220 voltios, lo que va a ocurrir es que el polímetro se va a romper. ¿Por qué? Porque estoy midiendo una tensión muy superior a la que le he puesto que espere. Entonces, lo que va a ocurrir es que dentro del polímetro pues habrá componentes que se rompan. Si yo espero una tensión de 220 voltios, evidentemente lo que tendría que ir es a valores superiores a esa tensión que espero. ¿Vale? Entonces me iría a 700 voltios. Por el contrario, si espero, por ejemplo, medir una tensión muy pequeñita y pongo el selector en esta posición, la posición de 700 voltios, y quiero medir, por ejemplo, menos de 1 voltio, lo que va a ocurrir es que no voy a tener precisión suficiente y lo que voy a ver aquí en el display es 0. ¿Vale? Imagina que quiero medir 0,89 voltios. Pues con esto no tengo precisión, en esta escala no tengo precisión. Con 200 probablemente tampoco tendría precisión suficiente para ver el valor real. Tendría que irme ya a valores más pequeños, a 20 o incluso a 2, para poder ver aquí la tensión real, 0,89, 0,55, etc. ¿Vale? Entonces es importante en qué posición de la escala ponemos el selector. Primero, para que no se rompa el polímetro y segundo, para que tenga digamos, suficiente precisión para medir lo que yo quiero que me dé. Bien, si lo que quiero medir es, por ejemplo, la tensión que me da la fuente de alimentación, yo sé que dentro de la fuente de alimentación voy a tener corriente continua. Y las tensiones que voy a medir son las que hemos dicho antes, estarán entre 3 voltios, 5 voltios, 12 voltios. Es decir, voy a estar en esta zona de aquí, ¿no? Voltímetro de continua, aquí es donde pondré mi selector y lo pondré, por ejemplo, en el 20, porque yo sé que no voy a medir más de 20 voltios, van a ser como mucho 12, 12 con algo. Si lo pusiera aquí, pues podría romper el polímetro. Si lo pusiera aquí, tendría poca definición el resultado que me dé aquí en el display. ¿Vale? Entonces lo pondríamos en esta posición y a continuación, una vez ya tengo puesto el selector en su sitio, lo que haría sería colocar las bornas, cada una en su sitio, la negra en el puerto COM, la otra la colocaría en este otro terminal que es para medir voltios, ¿no? Para medir tensiones. Si quisiera medir amperios, lo pondría en una de estas dos. ¿Vale?
Bien, una vez ya tengo dispuesto lo que es el polímetro, lo que hay que ver es cómo hacer para medir en una fuente de alimentación y que nos dé los valores de tensión que nos permite, que nos da esa fuente de alimentación. Bien, algunos consejos antes de medir, ¿no? Consejos para un uso correcto. Primero, el no tocar las puntas metálicas cuando medimos, porque se podría distorsionar la medida. Lo que decíamos, no exceder los márgenes indicados en cada valor de escala. Regular correctamente el rango medida. Desconectar las puntas antes de cambiar la escala, antes de girar el selector. Y por supuesto no usar el polímetro con las manos mojadas o en un ambiente demasiado húmedo, porque podemos también tener problemas. Bien, para medir las tensiones que me da una fuente de alimentación, lo curioso de una fuente de alimentación es que fuera de la placa de base, es decir, si yo no la tengo conectado, la fuente de alimentación no funciona. Por mucho que yo la enchufe, por mucho que yo encienda el interruptor, esa fuente de alimentación, si no tiene carga, es decir, si no tiene nada conectado, no funciona. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues básicamente lo que se hace en un coche, ¿no? Hacer un puente. Hacer un puente es lo que se hace en estos casos. Lo que hay que hacer es puentear un cable negro, que decíamos que era masa, que era tierra, con el cable verde. Al puentear esos dos terminales, lo que hacemos es que la fuente de alimentación piensa que tiene carga y arranca, ¿vale? Una vez arrancado, ya lo que podemos hacer es meter nuestras bornas en dos de los pines para poder medir la tensión que hay, por ejemplo, entre el cable azul y el cable negro. ¿Bien? Si quiero medir la tensión que hay en el cable naranja, metería una borna en el cable naranja y la otra en el cable negro. Y así es como haríamos las mediciones ya teniendo la fuente de alimentación en funcionamiento. Bien, pero esto es incómodo, es decir, al fin y al cabo hacer este tipo de cosas es un poco un apaño, ¿no? Ahora mismo ya poca gente, es decir, no sé que solo dispongas de un polímetro, poca gente hace este tipo de mediciones así. Lo que suelo utilizar es otra herramienta, que es el comprobador, el tester de fuentes. Este cacharrito que a lo mejor habéis visto por el taller, lo enseñé alguna vez, lo que permite es medir la tensión de todos los distintos terminales, ¿no?, que tiene la fuente de alimentación. Como veis aquí en esta figura de abajo, ¿no?, o en esta de aquí, podemos medir a la vez simultáneamente todos los terminadores, ¿no?, todos los cablecitos de la fuente de alimentación simultáneamente, y nos va a decir si son correctas las medidas, ¿no?, si son correctos las tensiones que hay en cada uno de los cablecillos, sea amarillo, verde, naranja, ¿vale?, azul, negro, rojo, etcétera. Y lo que nos va a sacar por el display son las medidas que él espera y las reales. Es decir, ahí donde tendría que haber 3,3 voltios, pues sí, hay 3,3, más o menos. Por ejemplo, en este caso espera 12 voltios y lo que recibe son 11,9 voltios. Lo habitual es que este tipo de tester es cuando no recibe la tensión que espera con cierto margen, ¿vale? Es decir, da cierto margen de que lo da como correcto, pero si por ejemplo aquí detectara en vez de 11,9 detectara 11,4 por ejemplo, es decir, un valor demasiado bajo, lo que hace es sacar por display, por ejemplo, un par de letritas que son LL para decir que es un valor demasiado bajo, ¿vale? O si es al revés, si es demasiado alto, lo que sale acá son habitualmente, si lo escribo bien, 2 H's, ¿vale?, o algo por el estilo, ¿vale? Entonces lo que nos da es idea de si la fuente de alimentación está funcionando correctamente o si tiene algún problema. Es decir, si ha habido algún componente que con el tiempo, con el uso, con la tensión, ¿no?, con lo que decíamos de los picos, etcétera, pues ha dejado funcionar correctamente y las tensiones ya no son las adecuadas. Bien, este es el modo más habitual de hacer cualquier medición de una fuente de alimentación y es la que suelo utilizar siempre que se quiere ver si la fuente de alimentación tiene algún problema o no. Bueno, espero que os haya servido, con lo cual ahora os toca a vosotros hacer un poco el resumen de todo esto con lo que viene en el libro.